Queridos amigos, hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir el estudio de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 10, titulada El camino, la verdad y la vida. Y deseamos que el Señor nos ayude a justamente conocer ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo. Tengo el gozo de estar junto a mi hermano Raúl Barbán. Raúl, nuevamente un placer estar contigo en este programa y gracias por venir y compartir conmigo el estudio. Gracias, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, pastor. No, es un placer contar contigo y la verdad que vamos a tener un tema sobre quién es Cristo, cómo Jesucristo es el camino, la verdad de la vida. Y antes de abrir la palabra del Señor, te voy a invitar que nos dirijas en oración para poder abrir su palabra. ¿Te Claro que parece? sí, oremos. Amante Padre, bendito Dios, Señor. En este momento, Señor, antes de abrir su palabra, queremos pedir su bendición, Señor, para que podamos encontrar ese tesoro, Señor, que usted ha puesto para nosotros en su santa palabra. Amén. Permítanos, Señor, encontrar el camino, la verdad y la vida, Señor. Se Amén. lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta lección nos habla acerca de Cristo, por supuesto. Estamos viendo los temas de Juan y específicamente vamos a ver cómo Jesús, siendo Él, por supuesto, nuestro Salvador, quien nos creó, siendo Dios y todo esto, Él se hizo hombre y se hizo hombre no solamente para, decirlo así, poder estar con nosotros y venir en nuestro medio. Eso no era suficiente para el Señor. Él tenía que también, aparte de esto, darnos un ejemplo Ujú. de cómo podemos nosotros vivir. ¿Qué significa el camino de Dios? ¿Qué significa la verdad de Dios? ¿Qué significa vivir o la vida de Dios? Así que vamos a ver este aspecto porque Él es una revelación del Señor, del Padre. Cristo es una revelación para nosotros y tenemos que comprenderlo. Así que vamos a ver brevemente, ¿te parece bien? La primera parte sobre el ejemplo que Él nos ha dado. Ujú. Y podemos, por supuesto, tendríamos que estudiar todo el capítulo 13 de Juan para poder analizar ese aspecto, pero brevemente cuéntanos en este primer capítulo del 13 de Juan, o sea, en esta primera parte, Ujú. ¿de qué está aquí Jesucristo compartiendo? ¿Qué es lo que está a Él enseñando en esa historia tan única? Y realmente que eso solo se escucha en Juan. Ujú, claro que sí. Es una historia fascinante donde el Señor Jesucristo prepara todo para la última cena, ¿no? Antes de su Ujú. crucifixión. Pero ahí sucede algo muy hermoso. Resulta que están todos sentados a la mesa, mas sin embargo, cuando había esta clase de reuniones, siempre por lo regular un siervo era el que lavaba los pies de las personas. Y resulta que en esta cena no se encuentra ningún siervo, ¿no? Entonces, Ujú. quizás yo puedo pensar que los discípulos se miraban unos a otros, ¿no? Pensando, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y sin embargo, Jesucristo de repente dice la palabra de Dios que se levanta, se ciñe y comienza a lavar los pies de los apóstoles, ¿no? Y entonces ellos, Judas, wow, se asombraban, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que Jesús haga esto? Pedro decía, no, Señor, Claro. yo no puedo ser partícipe, pero a mí me fascina lo que dice el versículo 7, dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y aquí Mm. es una enseñanza maravillosa para mí porque este ejemplo de humildad, de abnegación, de servidumbre de nuestro Señor, como siendo el Rey del universo y habiendo ya Él descendido a la humanidad hasta lo más bajo, todavía en este mundo Él inclina su rostro para lavar los pies de los apóstoles. Qué tremenda enseñanza. A veces Mm. yo recuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, decía, cuando yo sea elegido diácono, voy a mandar. Mas, sin embargo, me he dado cuenta que en la vida cristiana, mientras más cargo tenemos, más serviciales debemos de ser, más humildes debemos de ser, más atentos con las personas, justamente como lo hacía Jesús. Y por eso cuando Él dice, porque ejemplo os he dado, Mm. para que así como yo hago, vosotros también hagáis.
Y eso es una bendición tan grande, el poder por medio de la enseñanza y del ejemplo de Cristo, Ujú. poder someter al yo, que tanto mal nos hacen. Tú has tocado una de las mayores, para mí, de los mayores, ¿cómo se puede decir esto? Peligros o problemas o adversarios, mejor dicho, de todo cristiano, el yo. Ujú. El enemigo más acérrimo, más difícil, más duro que tenemos para vencer es el yo. El yo. Ujú. Y mucha gente, inclusive, sabes, hay gente que inclusive puede predicar muy bonito, puede enseñar, puede instruir, puede hasta dar su casa y sus bienes a los pobres, pero si lo hace motivado del yo, de Ujú. exaltación, de ser visto por los hombres, de ser considerado muy santo, sea lo que sea, Ujú. cualquier motivación que se base en el yo es una afrenta, es una muestra de que estamos más lejos de Cristo que más cerca de Él. Y aquí tú mencionas esto, ¿no? Este ejemplo de Cristo presenta una realidad de lo que significa esa vida, Ujú. ese camino, Amén. esa verdad. Pero no nos es fácil, Raúl. Muchas No. veces no queremos. Es decir, Señor, yo quiero la vida eterna. Por Ujú. supuesto que sí, vivir para siempre, quien no quiere. Yo quiero ¿qué se puede decir? El beneficio de tener paz en mi corazón. Yo quiero tener el perdón tuyo. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a decir, Señor, también quiero tu cruz? Quiero el Ujú. servicio, quiero humillarme ante mis hermanos, quiero Ujú. servirles, quiero lavarles los pies. Lavar los pies, como tú mencionaste, era el trabajo más denigrante, el Ujú. peor de los peores de todos los siervos, porque inclusive era un trabajo que cuando estaban a la mesa, las personas estaban a la mesa, el siervo que venía a limpiar los pies tenía que venir por ser postrado y ni siquiera se le veía porque estaba bajo de la mesa y tenía que ir limpiando los pies de uno al otro, ¿no? Ujú. Jesús hace esto y lo hace con gozo, con alegría. Cuando Pedro se siente todo, como dices tú, leíste, ¿no? Como que, Señor, ¿cómo te vas a hacer esto? Jesús le dice, mira, lo que no ahora no lo entiendes, Ujú. porque es un shock para ti, pero lo entenderás después. Yo creo que Dios nos ha dado esta lección para que nosotros no tengamos duda al respecto. Sí. Pero difícil, difícil aceptar morir al yo para muchos de nosotros es. Y yo creo que esa es una importante, mejor dicho, es el paso esencial para empezar a experimentar la vida de Cristo en el corazón de nosotros. Creo que tú has tocado este punto muy sabiamente al respecto. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la lección? ¿Qué más nos enseña esta lección acerca de la vida, el camino, la verdad de Cristo? ¿Qué es la otra parte que tú notamos en esta lección? Claro, el camino es angosto, ¿no? Mm, Es difícil de caminarlo. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir mientras caminamos, ¿no? A padecer, sí, como lo hacía Pedro quizás en esa expresión, ¿no? Yo no estoy dispuesto, ¿no? Mas, sin embargo, nos damos cuenta de que es necesario claro. someternos a esto. Yo estaba leyendo el comentario bíblico adventista acerca de este versículo y dice ahí que incluso Ujú, no era ni un siervo judío, tenía que ser extranjero porque era tan denigrante ujú. lo que se hacía que ni siquiera un siervo judío lo quería hacer, ¿no? Claro, correcto. Entonces, qué tremendo lección, ¿no? Nos enseña que el camino a la vida eterna es difícil de caminar, no nos gusta, a veces nos va a doler, a veces nos va a tocar nuestro ego, a veces nos va a quitar de nuestra zona de confort. Mas, sin embargo, es necesario caminar por el camino que nuestro Señor caminó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el camino del yo, Mm, no podemos parecernos a nuestro Maestro. mm, Y cuando dejamos o comenzamos a caminar en el camino de Jesús, a veces vamos a decir, no me gusta, no estoy conforme, no estoy de acuerdo, pero es necesario porque a veces es la única forma en que nosotros podemos subyugar al yo ujú. y podemos reflejar a Cristo Jesús en nosotros. Y a veces es necesario hacerlo porque eh, el ser humano en sí no está dispuesto
Sí. a someterse a nadie, ¿verdad? Es muy difícil. El yo. El yo No nos sale. deja. Sí. A mí nadie me va a decir, nadie me va a mandar, ¿no? Pero sin embargo, ese punto en nuestro carácter puede que sea una piedra de tropiezo y no nos permita no simplemente llegar a la vida eterna, sino nos permita mirar verdaderamente a nuestro Salvador tal como Él es. Así es. Porque nosotros a veces decimos, como decían ellos, Señor, va más adelantito a decir, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, pues tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. Qué maravilloso es poder conocer que Dios es igual que nuestro Salvador. Así y está es. dispuesto a hacer todo con tal de que nosotros podamos ser salvos. Amén, amén, Raúl. Y sabes, esta parte tan importante que se afirma en la lección, este lenguaje de Cristo, de llamarnos a seguir su ejemplo, que nos dejó un ejemplo de suprema, ¿qué se puede decir esto? Humildad, ¿no? Como menciona el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no es cierto? Que él no se despojó a sí mismo, no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y un siervo semejante a nosotros, pero aún más porque tomó hasta llegar a ser fiel a la cruz. O sea, es decir, aceptó la peor suerte que el hombre pudiese pasar simplemente por amor a nosotros, para mostrar cuánto se había despojado de sí mismo. O sea, en el Señor no existe ni un ápice de egoísmo. Lo hizo completamente en entrega a nosotros. Y el ejemplo de Cristo lo hace, yo creo que si Cristo lo hace, si nuestro Salvador y Creador lo hizo, ¿qué nos impide nosotros, o qué podemos decir nosotros para decir, yo no sigo tu ejemplo? No me toca otra. O sea, es decir, tengo que decir, Señor, dame la convicción, ayúdame a firmar mi decisión de entregarme a tu voluntad. Y si tú me llevas por sendero de humildad, de tener que entregarme, de ser siervo de mis hermanos, sea lo que sea, debo hacerlo y con alegría, con gozo. Después de esto, Jesús, justamente después de hacer esto, el capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 3, Cristo afirma lo siguiente, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo hace, después de presentarse el ejemplo a seguir aquí en la tierra, nos hace también una promesa. Hizo a sus discípulos y nos da a nosotros también la promesa. Volverá otra vez por nosotros, vendré otra vez. De alguna forma, ¿qué hace en ti esta promesa de Cristo? ¿Qué ha hecho en ti esta promesa de Cristo de que Él vendrá otra vez, volverá otra vez? Me encanta, es una de las promesas favoritas mías, porque si miramos un poco atrás, Jesús en esa cena se comienza a despedir de los discípulos. Claro. Entonces ellos están un poco confundidos y Jesús mira eso en ellos y de repente les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Sí. Y esto a mí me pone a pensar y digo, ¿cómo es que ellos llevaban 3 años y medio, ¿no?, caminando con Él, viéndolo en persona, viendo sus milagros, oyendo sus palabras? Qué maravilloso. Yo daría lo que sea por 1 hora con Jesús caminando, ¿verdad? Pero a veces podemos caer nosotros también ahí. Nosotros podemos caminar con Jesús, oír sus palabras, ver sus milagros a través de la palabra de Dios. Por supuesto. Y a veces nuestro corazón se turba tanto que perdemos de vista al Señor. Por eso Él cuando dice ahí en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué hermoso, ¿no? Saber que hay un lugar para mí allá también, ¿no? Que hay un lugar para usted, que hay un lugar para todo aquel que conoce a nuestro Señor. O sea, es algo en plural, pero que abarca a todas las personas, ¿no? Y dice, si así no fueran ellos, yo nos lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Así es. Qué hermoso. Y luego dice, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Qué promesa tan maravillosa. Mira, tú tienes hijos, ¿no es cierto? Tienes 2 niños.
Y alguna vez te ha tocado irte tal vez por un par de días de tu casa, tal vez de un trabajo, en otro lugar o lo que sea. Eh, si tu hijo te pregunta y te dice, papi, ¿cuándo regresas? O te vas y tú le dices, no, sí, mi hijo, voy a ir a tal lugar, voy a estar 2 días o 3 días fuera o una semana, pero volveré. ¿Qué hace esa promesa con tu hijo, con tu niño? Le da esperanza. Le da esperanza y le da Ajá. certeza y tranquilidad. Certeza. Y lo que Sí. tú le dices, salvo que fueras un mal padre, que le quieras romper su corazón, tú no lo dices porque vas a romper esa promesa. Tú no lo dices para que se ilusione con algo temporal y luego desaparezcas. No, tú le dices porque lo vas a hacer. Para ti eso es un hecho. Exacto. Eso no es, o sea, no es una cuestión debatible. No es que vas a ir, te dice, ojalá me escape de mi familia. No, vas y con el corazón triste porque dejas a tus hijos, pero también les aseguras de que vienes y tú tienes esa decisión en tu mente. Así es. Cristo cuando habla a sus discípulos, nos da a nosotros es esa misma experiencia. Él no nos dijo simplemente para darnos un engaño o No. algo con que contentarnos temporalmente, no. Lo dijo con la certeza, con el mismo concepto de que Él iba a volver. O sea, su corazón se queda con ellos. Al igual que con tú sales de tu familia y tu hogar, tú te quedas con el corazón, por decirlo así, con ellos. Te quedas, aunque estés lejos, los llevas consigo. Esa misma experiencia Cristo afirma aquí con esas palabras y hace el lenguaje, ¿no es cierto?, de que volveré y os prepararé un lugar. Y luego, como tú mencionas, les dicen, no se turbe vuestro corazón, o sea, no tengan miedo, creed en mí, lo que les estoy diciendo es una realidad. La certeza no se basa en una suposición, la promesa no tiene una condición de nuestra parte, es decir, Cristo la promete y la va a cumplir. Amén. Claro, estamos nosotros ahora en el momento de aceptarlo y a recibirlo como palabra y decir, ok, yo creo en mi Padre y sé que lo va a cumplir, o dejo tal vez empezar a cuestionar, porque hoy en día, tristemente, Raúl, aún dentro del pueblo adventista, se está llevando a la idea de que la venida de Cristo será, bueno, en algún momento, ¿no es cierto? A veces los chistes en forma chistosa dicen, no, es como la venida de Cristo. Algún día vendrá, pero no es hoy. Ujú. Y con ese pensamiento hemos dejado de sentir la urgencia o la necesidad de estar realmente preparados para su venida. Es decir, no, yo sé que viene. Ujú. Imagínate que tu hijo, en el caso que te decía, ¿no es cierto? Tú le dices, ok, hijito, vengo en 5 días. Y son 4 días. ¿Qué va a hacer el niño? Va a estar contando, va a estar feliz, va a decir, mi papá viene mañana. Así Y, es. y va a estar pendiente, va a estar así. Aunque no sabemos el día de la hora, Dios quiere que tengamos esa misma, ¿cómo se puede decir esto? Emoción, determinación de poder nosotros estar así, alegres y a la expectativa de su venida. Yo Ujú. pienso que eso es una de las cosas más hermosas de esa promesa del Señor. Pero Claro. bueno, ¿qué además de esto nos dice la palabra? Vamos a la siguiente parte de la lección para ir avanzando. Sí, claro. Cuando Él menciona allí, yo soy la verdad. Este es un versículo o una parte del capítulo 14:6 donde menciona allí, yo soy el camino de la verdad, ¿no? Hablamos un Ujú. poco de esto la semana pasada, pero ¿qué significa eso de la verdad? ¿Qué es tan importante la verdad en este lenguaje? Ah, la verdad. Y yo recuerdo a Pilato, ¿no? Cuando estaba junto a Jesús, es que le preguntaba, ¿qué es la verdad? Hmm, ¿No? A veces nosotros nos preguntamos también, ¿qué es la verdad? ¿No? La verdad sí, no es un acto, no es un hecho, la verdad es una persona y se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros dejamos de reconocer esa verdad, ujú, comenzamos a dudar y comenzamos a decir, como dice ahí en la epístola de Pedro, algunos lo tienen por tardanza, ¿no? ujú. Como que, bueno, sí, allá, lejecitos, pero va a venir, ¿no? Claro, claro, Entonces, regreso un poquito a San Juan 14 y donde dice, el vendré otra vez, en el original se encuentra en presente. claro. Entonces, debería de ser una certeza. Entonces, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad, Él nos está queriendo decir que la única forma de que nosotros lleguemos a la presencia del Padre es a través de Jesús. Nadie va al Padre, dice, sino por el Hijo. ¿Ah? El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre.
Entonces el único camino de verdad es poder caminarlo con Jesús, porque Él es el único que nos da a conocer al Padre. Ahora, Raúl, muchas veces la gente piensa que la historia de Cristo, o sea, sus palabras, el Evangelio, los milagros, es suficiente para conocer a Jesús. Y podríamos decir que es suficiente para conocer quién o cómo Jesús anduvo en la tierra, cómo Jesús predicó en la tierra y cómo Jesús obró en la tierra. Entonces, podemos decir que conocemos a Jesús mucho a través de los evangelios, pero quien revela a Cristo o, que revela, o cuál es la revelación de Cristo en una función actual, real, para mí en el tiempo que vivo, no es únicamente en la escritura de los evangelios, es a través de toda la escritura y particularmente en Apocalipsis, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Vemos el trabajo de Cristo en el conflicto cósmico, en lo que está pasando en este tiempo. Vemos a Cristo en medio del juicio que viene sobre la tierra o que estamos viviendo en la tierra. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que, de alguna forma u otra, cuando habla de la verdad, no es únicamente limitada al Nuevo Testamento. Exacto. No es únicamente limitada a los evangelios de Cristo. Es todo. Por eso Cristo se introduce en Juan como el verbo, como la palabra, como el logos. Es decir, Él era en el principio. Él es Dios. Él creó todas las cosas. Y por ende, Él está ahora mismo nosotros trabajando en favor de su pueblo y su iglesia, en favor de sus hijos, para que nosotros tengamos una experiencia diferente a simplemente un credo, simplemente una liturgia, sino una experiencia real. En ese sentido, la verdad, como dice la palabra, Jesús mismo lo dijo en San Juan 17:17, Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, esto es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos santificados por esa verdad, por esa palabra de Dios. Amén. Esta experiencia tenemos que nosotros entenderla. Y yo pienso de que allí vamos a empezar a nosotros a escudriñar. Y hay gente que dice, ustedes como adventistas hablan mucho de profecía, hablan mucho acerca de Daniel y Apocalipsis, por ejemplo. Pero es que si lo hacemos de la forma correcta, vemos a Cristo en ello. Y vamos a entenderlo y vamos a prepararnos porque esperamos su venida. No estamos esperando una vida aquí temporal nada más, sino una venida de Cristo, nuestro Redentor. Así es. ¿Tú qué crees? O sea, ¿qué nos puedes compartir sobre este pensamiento? Sí, claro. Yo platicando con una persona me contaba y me decía, sabes que a mí no me gusta que prediquen de profecía. Yeah. Porque ¿para qué queremos profecía? Yo quiero que me presenten a Cristo y a Cristo crucificado, ¿no? Y entonces yo le decía a él, creo que es necesario. Y decía él, ¿por qué? Y le digo, porque yo en la profecía encuentro a Cristo. Yo encuentro a Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la profecía, en los evangelios. Claro. Cristo está por todos lados. De hecho, le digo a él, a mí me encanta un versículo, le dije a él, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra fue inspirada por nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros podamos creer tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Que no hagamos acepción como eso era para los judíos, el Antiguo Testamento era para los de antes. No, es una realidad para nosotros hoy, es enseñanza para nosotros hoy. Nos muestra a Jesús tanto como nos muestra al Padre también. Nos revela a Cristo como nos revela el verdadero carácter del Padre. Sí. Nos muestra el plan de salvación completo, de tapa a tapa. Ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos tener ese acceso. Él es la escalera de Jacob. Él es todo. O sea, no podemos dividir. Si dividimos el Antiguo del Nuevo Testamento, caeremos en un error grave que quizás me lleva a esto ahí a Mateo 7, donde Jesús se presentan unas personas ante él y le dicen, Señor, Señor. Y él les dice, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Esa palabra nunca os he conocido. Si ellos le llamaban Señor, algo sabían de él.
Mas, sin embargo, esto nos dice que no debemos de separar o tomar mejor el Nuevo Testamento o el Antiguo, sino la palabra completa para que nosotros podamos ser bendecidos de una manera magistral y Amén. especial. Amén. Y con esas palabras nos pedimos en este programa. Rogamos que Dios les siga bendiciendo y que conozcan a Cristo y su palabra. Dios los bendiga.